Hola a todos. Bueno, hoy voy a hablar de un tema muy importante, que es el tema de los conceptos. Básicamente, en el curso de método Tactrol que imparto, se puede dividir en dos grandes áreas. El área de la sanación, que hay 3 clases en las 12 clases, y luego todo un área mucho más importante, que son 8 clases, que tiene que ver con la autoinvestigación, la autoobservación. Entonces, los conceptos forman una parte realmente importantísima. ¿Qué son los conceptos? Bueno, los conceptos son las ideas, las etiquetas que ponemos sobre las personas, las situaciones, lo que nos sucede, en fin, sobre todo, sobre todas las cosas. Todas las cosas son etiquetadas inmediatamente por nuestra mente. Entonces, cuando nosotros practicamos la meditación, sobre todo la meditación en calma mental, en shamatha, y paramos completamente el cuerpo y empezamos a observar el movimiento de la mente, nos damos cuenta que de la propia mente surgen conceptos, surgen ideas, surgen recuerdos, surgen cosas que quiero hacer, etcétera, etcétera, y pasan por mi mente. Entonces yo tengo dos opciones cuando hago la meditación: atraparlo, engancharme y continuar con ese pensamiento. Por ejemplo, estoy quieto, simplemente concentrado en mi respiración, y de repente viene un pensamiento: tengo que cambiarme de casa. Bueno, si yo me he adiestrado en la meditación, etcétera, pues ese pensamiento pasará. No lo habré comprado. Puede aparecer hasta incluso un pensamiento un poco más peligroso, como etiquetar a alguien, como por ejemplo, esta persona quiere hacerme daño o es peligrosa. Vale, ese pensamiento puede pasar por mi mente, yo lo dejo pasar, lo observo, lo miro, no me resisto, simplemente lo observo. O lo puedo comprar y empiezo a elucubrar sobre lo que me puede hacer, sobre esto, etcétera, etcétera. Como consecuencia de ese pensamiento se activan las emociones, y bueno, y de un solo pensamiento que ha surgido de la propia mente se puede convertir en algo realmente muy grande que nos puede cambiar la vida. Practicar la meditación a menudo, bueno, a diario, de calma mental, es una herramienta increíble, no solo para pacificarnos, sino para comprender el funcionamiento de nuestra mente, que de repente, solo porque ha surgido un pensamiento, yo lo compro, y a través de ese pensamiento puedo llegar hasta romper la relación con una persona importantísima para mí. Entonces, hay que, hay que tomarse a los pensamientos como lo que son: conceptos, pensamientos, y aprender a darnos cuenta de que podemos elegir comprar o no comprar dicho pensamiento. Comprar es creerlo, creérmelo. ¿De dónde surgen estos pensamientos, estos conceptos? Pues los conceptos surgen de diferentes sitios. Algunos son heredados de todo nuestro linaje familiar, de todo lo que hemos, bueno, mamado de todos nuestros padres, de nuestra familia, etcétera. Pueden hasta no ser nuestros, podemos tener un pensamiento dentro de nuestra mente que no es mío, que es de mi padre, y yo lo hago mío, ¿vale? Porque en realidad yo no comparto con este tipo de pensamiento o etiqueta sobre algo, ¿vale? Luego, aparte de estos conceptos o pensamientos heredados, podemos compartir pensamientos generales de la raza, de la humanidad, del mundo. Son maneras
que tenemos de poder etiquetar las cosas y poder relacionarnos. Pero la mayoría de los pensamientos surgen de la propia mente, de las tendencias. Nuestras tendencias son resultados kármicos. Si nosotros hemos dañado mucho, imagínate que hemos dañado mucho en diferentes vidas y luego como consecuencia hemos experimentado sufrimiento, nos han dañado a nosotros, bueno, pues forma parte de nuestra mente esta tendencia de dañar y ser dañado, ¿no? Ser víctima y ser también abusador. Está dentro de nuestra mente esta tendencia, como la tendencia, no sé, a mentir, como la tendencia a elegir un tipo de mujer inapropiada o un hombre inapropiado, o la tendencia de la autodestrucción, etc. Estas grandes corrientes, que son las tendencias que están dentro de nuestra mente, son como grandes ríos donde encima de ellos están los conceptos que van arrastrados en esta corriente de nuestra mente. Hacer un buen proceso de transformación es localizar estos conceptos, localizar las tendencias y no solo vaciarlas, sino luchar contra ellas, contra una tendencia a desanimarme, a dejarme caer, a separarme de las personas, a protegerme, a no expresar. Todas estas tendencias son algo que tenemos que aprender a trabajarnos, ¿no? Pero la charla de hoy tiene por objeto lo que son los propios conceptos, ¿vale? Y el título de esta charla le he llamado Pasar al papel. En la clase 2 de mi curso, lo que yo enseño es a testar, a chequear qué conceptos tenemos activos, porque luego también tenemos diferentes niveles de corrientes de conceptos en nuestra mente. Está el nivel más superficial, en el que es muy fácil detectar este concepto que está corriendo por mi mente, que es, uy, esto es imposible para mí, ¿vale? Yo le pregunto a una persona, ¿por qué no haces este proyecto? Y lo primero que contesta es, esto es imposible para mí. Vale, ¿es cierto que esto es imposible para mí? No, porque no lo sabemos, ni siquiera lo hemos intentado. Pero si ese concepto que ha aparecido como tendencia dentro de nuestra mente lo compramos, nos lo creemos, luego vendrá todo el proceso de activación de la emoción, rabia a mí mismo, miedos, etcétera, etcétera. Y todo ha venido de un simple concepto que ha salido del continuo mental, ha aparecido en mi mente y me lo he creído, ¿vale? Ayer estaba hablando con mi colaboradora y ella me decía, no, porque esto es demasiado para mí, porque esto no estoy acostumbrada, esto no lo puedo hacer, esto. Y le dije, pues mira, lo que me acabas de decir es exactamente lo que te tienes que trabajar, porque eso que me acabas de decir no es cierto, es un puro concepto, ¿de acuerdo? Obvio que si me dicen a mí que suba al Everest, pues diré, no puedo. Bueno, ese concepto se corresponde con la realidad. No me estoy refiriendo a ese tipo de conceptos. Estoy refiriéndome a conceptos que campan por nuestra mente, como Pedro por su casa, y no han sido investigados. No se ha corroborado si efectivamente eso que estoy diciendo sobre mí, sobre otra persona, sobre mi hijo, sobre la religión, sobre el Papa, sobre el que creó el coronavirus, sobre esto, ¿es cierto o no? El concepto aparece y yo me lo creo y como consecuencia de creérmelo van a pasar toda una serie de cosas.
Entonces, luego hay conceptos más profundos. Estos son muy peligrosos porque ni siquiera nos damos cuenta de que los tenemos. Y están actuando. Estos circulan en el estrato del inconsciente y se basan en hechos pasados que nos sucedieron y que etiquetan, por ejemplo, que un colectivo es peligroso, los hombres son peligrosos, las mujeres son peligrosas, por ejemplo, todas las filosofías de elevación del ser son sectas, son peligrosas, me van a dañar, el gobierno es esto, esto y lo otro. Todo es muy profundo, pero nuestra línea de la energía sigue a estos conceptos. Podemos tener conceptos increíblemente peligrosos, ¿no? Como imaginaros, esto es un caso que tuve hace años de una mujer que tenía un cáncer de pecho, que toda su familia, todos los que habían triunfado eran hombres. Entonces ella tenía un concepto muy profundo de que nunca iba a triunfar siendo mujer. Entonces había generado un movimiento energético de ataque a su propia parte femenina, que acabó manifestándose en un cáncer de pecho. Y fue muy interesante, o sea, dar con las raíces de todo esto. Casi todas las patologías tienen raíces profundas en hechos, traumas, conceptos, etcétera, que circulan por el fondo de nuestra mente. Entonces, básicamente lo que yo enseño es a encontrarlos, porque los conceptos, aparte de encontrarlos y localizarlos, que sería la primera parte, y es lo que os quiero enseñar hoy, que esta charla tiene por título Pásalo al papel. Simplemente el acto de pasarlo al papel. No os estoy proponiendo ni que os lo vaciéis, ni que os trabajéis, ni que hagáis una visualización, que todo esto lo podéis hacer también, sino simplemente pasarlo de vuestra mente al papel, ¿vale? Puedes hacerlo con muchas diferentes áreas, por ejemplo, con el trabajo. Ahora, con la situación que se ha dado, podemos tener un sinfín de conceptos sobre lo que puede pasar o elucubraciones sobre lo que me puede llegar a pasar. Si estos conceptos son muy negativos, los compro, aparecen las emociones asociadas, etcétera, etcétera, y todo esto toma el mando de mi mente. ¿Qué va a pasar? Que mi mente está tomada por lo negativo. No hay un espacio para que surja la conexión y la creatividad. Por lo tanto, poner conceptos en el papel es algo increíblemente útil y sencillo. No podéis llegar a imaginar la cantidad de conceptos que podemos llegar a encontrar sobre alguien, sobre mi padre, por ejemplo, o sobre mi familia, o sobre mi hija, o sobre mi hijo, o sobre mi colaborador, o sobre mi maestro, o sobre lo que sea. ¿De acuerdo? En última instancia, todo esto son conceptos. En el 99% de los casos no se adaptan a la realidad. Me los creo y me limito. Esto es lo que se llama un concepto limitante. Esto es lo que yo básicamente enseño. A localizar conceptos, ponerles nombre, desde las capas más superficiales hasta las más profundas. Y en mi método yo enseño a vaciarlos, porque se pueden vaciar. Tienen sustancia, tienen una materia energética esos conceptos. Tienen increíble poder. Tienen el poder de cambiar el mundo. Se le pasa un concepto a Trump por la cabeza y nos puede cambiar la vida absolutamente a todos, ¿no?
Pero lo más importante en todos los casos es lograr volver a reconectar conmigo mismo, volver al hogar, a mi hogar. ¿Cuál es el hogar? Yo estando conectado, siendo quien soy, conectado con toda mi energía fluyendo normal, teniendo todos los recursos energéticos para interpretar correctamente la realidad. Lo que se enseña en el Dharma, que esto a mí ha sido tan valioso para mí, estoy tan profundamente agradecida a los maestros que enseñan la verdad tal cual es, vacía de autoexistencia, y te ayudan a establecer conceptos internos que cuando viene un concepto de estos negativos que solo me va a dañar y no tiene ningún sentido, y yo de repente he estudiado y he trabajado y he integrado conceptos que se acercan a la realidad, cuando viene un concepto se encuentra con una pared y no dejo que ese concepto guíe mi vida, sea como el chofer de un coche. O sea, mi vida tiene que estar dirigida por mí, yo estar al volante. En la mayoría de los casos, mi inconsciente está al volante y yo estoy detrás, pretendiendo conseguir la felicidad. Quiero ser feliz, si tengo dinero seré feliz, si consigo la pareja ideal seré feliz, si esto... Y luego mi inconsciente me va llevando en dirección a dramatizar los conceptos más profundos que tengo. ¿Cómo voy a permitir eso? De verdad, ¿cómo voy a permitirlo? Esto es lo que yo enseño, a tomar el mando, a reconocer lo que hay. Esos conceptos que yo he estudiado en el Dharma, que son tan importantes, como por ejemplo karma, como por ejemplo, conceptos que se acercan a la realidad, ¿vale? Karma rompe con el concepto de que las cosas están fuera. Yo atribuyo a que esa persona me está dañando. Cuando yo entiendo karma, entiendo que nadie externo me puede dañar. Solo mis causas internas que creé en el pasado me pueden dañar. Por lo tanto, cuando viene ese concepto, Pepito me está dañando, no deja que pase. Si yo he estudiado acerca del karma, no deja que pase. No dejo que ese concepto enemigo de mí mismo me atrape y se ponga en el asiento del conductor y me lleve a odiar a la persona, a hacer un desastre, etc. Otro concepto importante que transmite el Dharma es la impermanencia. La naturaleza de las cosas es que son fenómenos compuestos, no hay nada que existe por sí mismo, todo está interrelacionado. Y lo más importante es que es impermanente. O sea, la felicidad es efímera, impermanente. El sufrimiento también lo es. Yo soy impermanente, tú eres impermanente. Pero viene un concepto negativo con la creencia de que somos permanentes. Entonces, claro, se produce una tremenda frustración. Luego hay otro concepto también que los maestros insisten mucho en que trabajemos sobre el valor de la vida. Cada minuto de la vida es crucial, es súper importante. Nuestra vida es realmente algo muy valioso. Cuando yo me decaigo, me deprimo, pienso esto, pienso lo otro, si yo he meditado realmente en el valor de la vida, en que esta vida tiene el potencial de que yo pueda liberarme por completo, cuando viene ese concepto se encuentra con una pared que dice no. Y luego por último, pues la meditación en la muerte, porque al fin y al cabo todos vamos a pasar por ese momento, ¿no? Entonces vivimos de espaldas a la muerte. Dicen también los maestros toltecas, mexicanos, maravillosos, que cuando uno va del brazo de la muerte, no hay quien, es invencible, porque nuestros miedos más profundos tienen que ver con la muerte. Pero si nos hemos preparado, si hemos realmente aprovechado el tiempo para investigarnos, para frenar conceptos que nos desatarán emociones negativas
que solo nos van a llevar a más sufrimiento, como rabia, intolerancia, resentimiento, etcétera, etcétera. ¿Vale? Cuando meditas en la muerte, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Resuelve con todas las personas con las que tienes conflictos a tu alrededor. Resuelve. O sea, deja atrás las emociones negativas. Ello no va a ser fácil. No lo harás así. Es todo un curro que tienes que hacer. Pero este es el sentido de la vida. Mejorar, crecer, sacar lo mejor de ti mismo para ti y para los demás. Y todo esto pues puede partir de conceptos erróneos, pero por lo menos sé capaz de reconocer que están ahí, por lo menos los que están en las primeras capas. Coge una libreta y pásalo al papel. Todas tus ideas y emociones, también escribe las emociones con respecto a que no vas a encontrar trabajo, con respecto a lo que va a pasar en el mundo, con respecto a alguien con quien tienes un conflicto. Conéctate y empieza a escribir. Simplemente lo que está dentro de tu mente, de tus pensamientos. Enseñar esto es el sentido de mi vida. Yo este curso lo enseño porque me ha ayudado tan infinitamente a reconocer mis limitaciones que solo reconociéndolas he podido vencerlas, pero muy fácil. Todos los no podrés que surgieron cuando yo tenía a mis hijos pequeños y quería hacer retiros, y lo primero que venía, no puedo, quiero hacer un retiro de un mes. Tengo mi hijo de 3 años y mi hija de 8. Imposible, yo no puedo hacerlo. Inmediatamente al papel, no podré. ¿Qué hago? Me lo empiezo a trabajar. Empiezo a vaciar. Empiezo a dejar que entre luz en toda esa mente que está completamente tomada, oscurecida y conquistada por ese pensamiento de no podré. Y cuando empiezo a abrir otra posibilidad, me conecto con el mundo y de repente, si todo está en orden, viene la persona ideal que cuidará de mis hijos, aparecerá una casa, se me ocurrirá una idea de, en vez de tener que irme a un centro budista, montar una habitación en mi casa. Todo esto es lo que yo hice durante años y lo que me ha traído aquí a ser capaz de ponerme delante de un móvil, pues con todo mi corazón, para poder explicaros estas cosas tan maravillosas y tan liberadoras. Antes tenía terror a los demás, o sea, tenía vergüenza, tenía miedo al que dirán, a esto y lo otro, y todo esto he ido a lo largo de los años trabajándomelo, y lo único que está en mi mente pues es continuar trabajando y poder ayudar a los demás a que se trasciendan a sí mismos, ¿vale? Pues ya sabes, coge una libreta y pasa al papel lo que te preocupa. Si más adelante te decides a querer aprender, a vaciar y hacer un proceso a través de todo esto y aprender toda la magia de la sanación, pues ya lo sabes. Me envías un email, mercedesudaeta@gmail.com, y yo te envío la información y te metes en este lío maravilloso que es trabajarse a uno mismo. ¿Ok? Bueno, pues aquí lo dejo. Dedico los méritos y hasta muy pronto.